Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy, José Cárdenas, Bruno Bullón y quien les habla, Mauricio Hinojosa, les vamos a hacer la exposición para el control de lectura 1. Y para entrar en contexto, en esta exposición primero les vamos a hablar sobre los Mursi, quienes son una etnia de origen nilo-sahariano. Eh, su lengua original es el Mursi, pero también se nos explica cómo algunos también hablan lengua amárico. Sus tierras están situadas al norte del Parque Nacional Mago, al sudoeste de Etiopía, y se nos explica en el documental cómo sus tierras están más que nada aisladas, rodeadas por montañas y sabana arbolada. En el documental también se nos explica cómo ellos siempre fueron cazadores, pastores y recolectores, y cómo forman pequeños pueblos alrededor de sus campos de cultivo donde plantan hierbas y calabazas, y crean pequeñas tarimas para ahuyentar a los animales que consideren amenazas para esas tierras de cultivo. También hay ocasiones del año donde las familias solo vuelven a sus casas al dormir, ya que pasan casi todo el día en el campo. A continuación les hablaremos de las recomendaciones de Malinowski, y la primera de la cual les hablaremos es vivir como ellos. ¿A qué se refiere esto? A que Malinowski tuvo que vivir por meses como indígena entre las distintas comunidades, observándolos en sus trabajos o diversas actividades, hablando con ellos en su propia lengua y sacando información de ellos de la mejor manera posible, y esto es la observación personal y los relatos, recalcando de la misma lengua de los nativos, sin necesidad de intérprete alguno. Bueno, y esta recomendación es claramente aprovechada por el director del documental, ya que él tuvo que adentrarse en esta cultura mursi y hablaba con los nativos en su propio idioma, y estos le comentaban cosas de su propia cultura, como por ejemplo el hecho de que los hombres tenían permitido tener varias mujeres a la vez, o, como recalcaba hace un rato, su idioma es el mursi, pero algunos también en sus tierras hablan el amárico. Bueno, la segunda práctica cultural de los Mursi, en especial de las mujeres Mursi, es la colocación de platos labiales. Este proceso se inicia en la adolescencia, mismo día en el que se les practica la incisión. No colocarse el plato labial significa que la propia familia de la mujer te rechace y que sea mucho más difícil que en un futuro se pueda contraer matrimonio. Existen dos tipos de platos labiales, uno de madera y el otro de barro. Este último, de barro, tiene dibujos característicos que ayudan a las mujeres Mursi a distinguirse de otras etnias que habitan en la zona también. Asimismo, como existen dos tipos de plato, existen también dos teorías diferentes por las cuales las mujeres Mursi empezaron con esta tradición de la colocación de platos labiales. Bueno, la primera era que cuando los traficantes de esclavos europeos llegaban al África para llevárselas, ellas, al tener el plato labial puesto, obviamente, no sean consideradas como atractivas para los traficantes si las dejasen allí, en el África justamente. La segunda es que por el hecho que cuando se ve a una mujer mursi que tiene el plato labial puesto, significa que ha demostrado valentía y fuerza. Bueno, respecto a las sugerencias que nos propone Malinowski en su libro, él dice que hay que estudiar los ritos y ceremonias importantes siempre, y también dice que siempre el esquema de los hechos debe estar acompañado por los detalles y la tónica del comportamiento. Esto es, que la forma y el tipo de comportamiento observado en las distintas celebraciones tiene muchísima importancia, pues son hechos relevantes para observar, entender, analizar, comprender, etc. ¿Cómo fue aprovechada esta recomendación en el documental que hemos visto? Bueno, esta recomendación, a nuestro parecer, creemos que tuvo que haber sido aprovechada por el director del documental, de manera que tuvo que haber indagado aún más sobre esta costumbre de las mujeres Mursi, sobre la costumbre de la colocación de platos. Es decir, si las mujeres Mursi justamente se colocan el plato por simple respeto a la tradición, pero no por su propia voluntad, con el objetivo de justamente mantener la tradición, no ser marginadas y poder conseguir un esposo en el futuro, o que ellas se colocan el plato labial por su propia voluntad. En caso esto fuese cierto, indagar por qué siguen conservando dicha tradición. El director tuvo que haber mantenido evidentemente una conversación también con algunas mujeres Mursi que puedan esclarecer estos puntos para conocer más a fondo esta suerte de ritual que ellas practican. Una sugerencia también, mejor diría, que le podríamos dar al director es que el etnógrafo debe regresar cada cierto tiempo a dicha comunidad para que pueda ver cómo ha ido evolucionando la comunidad en estudio. Tal como hizo Malinowski con los Kula, él regresó a estudiarlos varios años después, al igual que hizo Nancy Shepherd Hughes, que entre los años 1982 y 1989 regresó 14 veces
para realizar trabajo de campo a la misma comunidad que ya había estudiado antes. Dicho trabajo, como sabemos, fue plasmado en su libro La muerte sin llanto. Bueno, la tercera práctica cultural de la comunidad Mursi es la que denominamos o denominaremos como la búsqueda de la belleza. Bueno, esto más concretamente porque los Mursi pasan mucho tiempo pintándose el cuerpo los unos a los otros. Para ellos, tocarse, pintarse cualquier parte del cuerpo no representa ningún problema. No es como para nosotros que sí, para ellos no representa ningún problema. Es más, dicho contacto unifica aún más las relaciones sociales, pues consideran que pintarse mutuamente demuestra nobleza, solidaridad, es símbolo justamente de nobleza y solidaridad. Una recomendación que ofrece Malinowski para este tema es que él considera que es mejor que el etnógrafo deje a un lado a veces la cámara, el cuaderno, el lápiz, la libreta, con el objetivo que intervenga más en lo que los Mursi estén haciendo. Es decir, en algunas ocasiones está bien que el etnógrafo debe dejar su material de investigación a un lado para que sea partícipe de las costumbres de los Mursi, acompañándolos en sus actividades, conversando con ellos, ayudándolos, charlando, etc. ¿Cómo fue aprovechada esta recomendación en el documental? Bueno, allí en el documental que vimos, si bien el director aplicó esta recomendación, en parte no lo logró aplicar en su totalidad, pues siempre que iba filmando justamente a los Mursi y anotando todo lo que ellos estuviesen haciendo, bien sea ceremonias, actividades, charlas entre los mismos pobladores Mursi, etc. Bueno, el director en este caso tuvo que dejar a un lado su investigación por un momento y acompañar a los Mursi en sus actividades. En otras palabras, tuvo que salir en cámara junto a ellos, ayudándolos con sus actividades para que experimentase qué es lo que en verdad viven los Mursi día a día, tal como hizo Malinowski cuando investigó a los Kula, que se comprometió y se compenetró con los Kula porque Malinowski señala en su libro que él mismo fue e hizo todas las actividades que hicieron los Kula. Bueno, en este caso concreto, el director del documental que vimos tuvo que haberse dejado pintar la cara o los brazos por los Mursi y de misma manera él pintarle justamente la cara o los brazos a algunos pobladores Mursi para que el director pueda entender de lleno qué es lo que viven los Mursi y qué representa esta tradición para dicha comunidad. La última recomendación que vamos a tomar en cuenta en esta exposición es la de métodos activos de investigación. Malinowski recomienda ir a las expediciones etnográficas con información previa al lugar a donde se va a ir, ya sean datos de investigaciones científicas o sucesos que hayan pasado recientemente, ya que no se puede ir a una expedición y esperar que la información aparezca de la nada. También se recomienda tener una mente abierta sobre la hipótesis formulada, debido a que las pruebas que podemos encontrar en la expedición puede hacer que nuestra hipótesis esté mal y tenemos que reformular una al instante. Por eso tenemos que tener una mentalidad abierta para formular una hipótesis viendo las pruebas de la investigación, ya que si no tenemos la mentalidad para cambiar la hipótesis, la investigación no serviría de nada. ¿Cómo fue aprovechada esta recomendación en el documental? Esta recomendación fue aprovechada sobre todo por el director del documental Documentary Ethiopia Mursi People, ya que él tenía información sobre la cultura Mursi previamente, lo que había cambiado a lo largo del tiempo, como que las mujeres Mursi solo podían quitarse el plato labial en la intimidad de su hogar y frente a otras mujeres, pero esto ya no se da así. Otro ejemplo es que ninguna mujer dudaría de hacerse el plato labial, pero en la práctica ya no se hace así, ya que esto es opcional. Por último, podemos ver que en el documental se dice que los Mursi siempre fueron pastores, cazadores y recolectores, pero las circunstancias tienen que complementar esto con el cultivo de sorgo y maíz. Esto demuestra que el director del documental previamente ya tenía información sobre la cultura Mursi, pero sin embargo tuvo que replantear su información, ya que al llegar a la cultura habían cambiado muchas cosas que ya no se daban como antes, por lo cual tuvo que cambiar su hipótesis para que su investigación sea fidedigna. Conclusiones. En conclusión, podemos decir que el documental Documentary Ethiopia Mursi People sigue varias recomendaciones de Malinowski. Sin embargo, para que sea una investigación más eficiente y exacta, podría seguir muchas más. Gracias.